Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su edición semanal de su espacio Personajes del Recuerdo, donde recordamos la historia, las anécdotas y la trayectoria de un personaje destacado. Como invitado tenemos a un exfutbolista de Saprissa muy querido y muy apreciado por toda la afición morada. Hoy nos acompaña Marco Herrera. Muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Fernando, y a todos los que siguen tu programa. Un gustazo y siempre hablar un poquito de fútbol es bonito para uno. Sí, Marco, muchas gracias por haber aceptado la participación. Le recordamos a nuestra audiencia que este espacio llega a ustedes gracias a nuestros gentiles patrocinadores de Visual, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en películas, series, eventos deportivos, canales nacionales y mucho más. Solicite la información al teléfono 70 31 29 54. Tines Bakery, panadería 100% artesanal, le lleva lo mejor en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y mucho más. También especialidades de la casa como pan de ajo, pan alemán, pan de mantequilla y mucho más. Recuerden también que contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. Información al teléfono 6489-8822. Vititi Eventos, un lugar rodeado de áreas verdes y naturaleza para sus eventos como bodas, 15 años, eventos corporativos y mucho más. Contamos con piscina, canchas deportivas, parrillas y mucho más a tan solo 35 minutos de la capital en Turúcares de la Juela. Lindsay Tattoo y Spa, un lugar para convertir tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicita tu cotización al teléfono 63825738 y consulte las opciones de canje. Y también gracias a la Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor, el mejor ceviche de la zona en las áreas de Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares y próximamente en Santana. Bueno, Marco, vamos a iniciar. Si nos puedes contar de dónde es nativo Marco Herrera. Fernando, mira, bueno, yo nací aquí en San José, nací en el Hospital San Juan de Dios. Mi niñez estuvo entre San José, un tiempo ahí, un espacio en Alajuela, como 4 o 5 años, y ya regresé a los 10 años, 9, 10 años acá a San José. Y a partir de ahí me desarrollé en San José, en diferentes, en Desamparados, por la Sabana, Matarredonda, todos esos lados. Luego fui a vivir con mis abuelos al Coyol de Alajuela. Saqué ahí del primer grado, de la mitad de primer grado hasta quinto grado. Estuve la mitad de primer grado acá en la Juan Rudín. Y después ya para sacar el sexto me vine aquí a San José. Saqué en la Mauro Fernández mi diploma de primaria, sexto grado. Estudié en Alajuela en la Jesús Ocaña Rojas. Eh, y bueno, me desarrollé en Atillo. En Atillo es donde yo siento que Atillo 8, donde yo pues me hice como ser humano, como hombre, donde tengo grandes amigos, muchos que ya se han ido de ahí, otros que todavía están por ahí, pero que es la ciudad o el poblado o el caserío que a mí me formó. Excelente. Y contanos un poco más cómo transcurrió esa etapa de juventud. Y yo lo veo como en dos, Fernando. Vamos a ver, cuando vivía en Alajuela, vivía en una cancha, perdón, en una finca cafetalera. Mi abuelo era el mandador que llamaban antes. Entonces ahí vivíamos, ahí se cogía café. Mi época de chiquillo, todavía cuando vivía aquí en San José, yo me iba para allá los diciembres o los fines de año para coger café, para comprarse uno la ropa del 25 y del primero. Así uno se compraba la ropita, le ayudaba a la mamá, le ayudaba a la familia para uno comprarse su ropa, que la idea era estrenar, ¿verdad? Entonces, ahí me moví en esa época. En el campo era de moverse uno entre árboles frutales de banano, mandarina, mango, naranjas, manzanas de agua, manzanas rosas, bueno, que cualquier fruta que te puedas imaginar, de todo comía uno. Este, y bueno, ya a los 9 años me vine para San José y fue donde, ahí Atillo, como te dije, donde pues ya me desarrollé mi vida, me formé, tuve y tengo grandes amigos, algunos que ya desgraciadamente nos han dejado
quizá un par de los que crecieron con nosotros, ¿verdad? Ya estamos grandes, cuando uno crece, pues empieza a faltar la gente. Si no es uno, alguien se va, ¿verdad? Y bueno, la vida ha sido, la verdad, que maravillosa para mí, como todo ser humano, momentos altos, momentos bajos. En Atillo fue donde yo empecé bueno, ya en el Coyol de Alajuela ya yo empecé a jugar fútbol, ¿verdad? Ahí en la cancha del Coyol, iba con la escuelita y después me iba de refuerzo a la escuela del Pacto del Jocote que me pedían, porque yo siempre he dicho, yo siempre digo a la gente, no, yo chiquillo era buenísimo, ya grande me hice malo, pero chiquillo sí era buen jugador. Este, eh, y era volante, siempre fui volante hasta como los 18, 19 años, entonces eh, para mí fue un puesto diferente haber jugado de lateral, pero bueno, ahí fue donde me tocó, donde hice la mayor parte, el 85% de mi carrera jugué de lateral, volante lateral, cuando todos los equipos jugaban con 3 defensas, con un líbero. Yo era la volante lateral por izquierda, tenía cierta velocidad y bueno, ahí me desarrollé, tuve mis momentos bonitos, hubo un momento ahí muy de quiebre, una lesión ahí muy dura de tibia y peroné, pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Pero para contarte un poco, así me desarrollé entre Atillo, el Coyol, un chiquillo normal, travieso, pero buena gente, no tortero, travieso, lo normal de niño, y con grandes amigos, grandes personas que me ha dado la vida como hermanos de vida. Bueno, aquí tengo los datos sobre tu carrera futbolística. Dice que de 1988 a 1991 estuviste en Saprissa. Luego pasaste del 91 al 92, un año a Pérez Celedón, para regresar del 92 al 97 en Saprissa, 97 Carmelita, 98 Goicoechea, para finalmente en ese mismo año estar con Limón. Es así, ¿verdad? Exact, exactamente, porque eh, no fue una carrera tan larga, fueron de 11 años más o menos, y de esos 11 años, el primero que estuve en Saprissa, cuando regresé de Pérez Celedón, me fracturé tibia y peroné, entonces prácticamente no jugué durante todo el año, fue muy duro, pero Dios me dio la oportunidad de jugar unos 5 añitos más ahí, y ya me retiré también joven, me retiré como vos dijiste en el 99, teniendo 30 años, ¿verdad? Prefería hacerme un lado, ya empezaba a rodar por todos y bueno, con todo el respeto que merece la carrera y muchos colegas, yo eso no quería para mí, yo quería estar en equipo grande, pelear por campeonatos y ya si el fútbol no me estaba dando mi capacidad física por la lesión, por lo que fuera, por capacidad, por lo que fuera, ya no me iba a pelear por campeonatos, pues decidí ya meterme a la vida laboral que me duró como 2 años en un banco, pero que al final me jaló el gusanillo otra vez del fútbol con Callazo, con Juan Callazo y Herra, pusimos canchas de fútbol 5, y me incrusté otra vez en el fútbol. Yo había estudiado cuando estaba jugando todavía el diplomado en dirección técnica en la Universidad Nacional, que era una carrera de casi 2 años. Eh, y bueno, ya me interesaba a mí seguir ligado al fútbol, ¿verdad? Pero sí, sí, exactamente así como lo dijiste, esa fue mi carrera en primera división del 88 antes del 88, llegué como en el 79, 80 por ahí a la escuela de fútbol de Saprissa, se pagaban 40 pesos por mes, pero como yo te dije, yo chiquillo era buen jugador, ese primer partido que me tocó me llevaron unos vecinos de Atillo, de hecho, a mí me decían Mansilla. La gente que me conoce por Mansilla es la gente de Atillo, de escuela de fútbol, las que me conocen de chiquillo. Mansilla creo que fue el primer negro que jugó en Saprissa, un uruguayo, goleador, que vino prácticamente un año y dejó huella. En ese tiempo tenía pelo, ¿verdad? Y tenía buen afro y todo el asunto. Y jugaba bien. Entonces me pusieron Mansilla. Entonces era mi mote futbolístico, por decirlo así, con la gente muy cercana, mis amigos de infancia y mis amigos de ligas menores. Entonces, yo en el 80, 79, 80, por ahí, me llevaron a Saprissa. El presidente era un Jorge Guillén, que era el de no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Entonces, yo llegué a ese estadio que yo le digo a mi hija y a la gente, le digo, no, es que vea, donde está la ultra, esa gradería no existía y habían unos cipreses, habían unos palcos que le llamaban el palco de los elefantes, que era para los señores distinguidos y bueno, todo el tema, ¿verdad? De esto de clases sociales, donde está ¿cómo es que se llama? La banca. Bueno, la banca quedaba al otro lado, ¿verdad? Al frente donde está hoy. Pero hoy donde está la banca, esa gradería llegaba hasta donde llega la primer platea. Era baja
y atrás, que queda en el oeste, queda un parqueo, ¿verdad? Grande de Saprissa. Ahí lo que había era una cancha, que era un anexo, el famoso anexo. Ahí empezó Carlos Santana, Vladimir Quesada, Marcos Rojas, Chico Hernández, todos esos que jugaron, Príncipe Hernández, todos esos que jugaron con Saprissa, ya los que más para acá, Benjamín Mayorga, como Heikel, mi persona, Carlos Vivó, todo ese tipo de gente, nos hicimos en esa cancha donde don Ricardo iba y nos veía a entrenar, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad de convivir un poquito con él, y bueno, ver crecer esa institución. He estado adentro, como hoy, y he estado afuera de mis 50 y resto de años, y son cerca de 30, un poquito más de 30 creo que tengo de haber estado dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, Fernando y amigos, los que están siguiendo, siempre ligado al fútbol, siempre muy, con mucha pasión, ¿verdad? Y la verdad que realmente agradecido con Dios porque me dejó estar a la par de extraordinarios jugadores. En Saprissa, una relación de amor que se mantiene hasta el día de hoy. Sí, sí, por supuesto, hoy estoy, ya me ha tocado estar fuera, Fernando, y obviamente y uno tiene que comer, es profesional de esto al final, y me ha tocado jugar contra Saprissa como jugador y ser entrenador o estar de asistente como, con otros grupos, con Pérez de León, con Santos, con los dos equipos de primera edición que yo traje, aparte de Saprissa, ¿verdad? Entonces, pero sí es una institución obviamente que llevo en mi corazón, pero muy claro de que soy profesional, que mi trabajo es y que el paso de uno, uno quisiera que sea para siempre ahí en el Saprissa hasta pensionar, pero uno no sabe, ¿verdad? Dios tiene a veces designios, uno quiere cosas, pero uno pone y Dios dispone. Exactamente, Marco. Contanos un poco sobre la fecha, o sea, el partido de tu debut y qué técnico te llevó a debutar en la primera división. Yo le voy a comentar, vieras que yo, devolviéndome otra vez atrás, como que yo los momentos, partidos como muy claves, siempre me fue bien. Cuando yo llegué a esa escuela de fútbol que se pagaban 40 pesos, que me llevaron esos vecinos, le pidieron permiso a mi mamá, yo vivía solo con mi madre trabajó siempre, fue mi apoyo, ¿verdad? Mi soporte siempre, este, y se pagaban 40 colones, me llevaron donde don Jorge Guillén y dijo, bueno, lleguen a Mansilla, lleguen al Negrito ahí al anexo a ver cómo le va, y había un partido casualmente, en ese momento el primer entrenador era don Guillermo Valenciano, que prácticamente estuvo muy poco, don Guillermo Valenciano padre, pero ese día ganamos 5-0 y yo metí 3 goles. Entonces, al final de la historia, me becaron. Yo no pagaba los 40 colones. Entonces, para mi madre era un alivio, ¿verdad? Solo darme los pases para moverme. Eran otros tiempos, Fernando, pues yo me acuerdo que al principio me llevaban ellos y ya 3, 4 semanas después, yo con 10 años, o 10, 11 años, yo viajaba solo de Atillo, cogía el bus de Atillo, llegaba a San José, cruzaba San José hasta Paradas de Tibás y de ahí me iba para Tibás. Ahí fui subiendo, no fue fácil porque yo era flaquillo y chiquitillo, muy bueno, pero flaquillo y chiquitillo, zurdillo, tenía mis cosas, me costó un poco. Se hizo un infantil B en Alajuela, en Plaza Costa, que también es gente que estoy muy agradecido, que eso queda al frente del, del Instituto de Alajuela, allá la cancha, con Mita Rojas, Diego Campo, don Adrián, bueno, Mita Rojas, que en paz descanse, don Adrián Campos, que también en paz descanse, ya mucha gente que falta, pero bueno, ahí también tuve mi paso por esas divisiones menores de Plaza Costa, salió Juan Carlos Argueda, Harold López, Tomás Segura, mucha gente, sobre todo del lado de Alajuela, ¿verdad? Y bueno, yo estuve ahí como un año y después regresé a las ligas menores de Saprissa, y el que me debutó, vamos a ver, cuando uno subía a juvenil, ya yo iba a terminar mi etapa de secundaria. Mi madre trabajaba allí y yo, o me daban chance en la reserva que llamaban, o tenía que trabajar ya porque había que ayudar en la casa, ¿verdad? Ya un hombre de 18 años prácticamente y ya tenía que ayudar. Recuerdo que el que dirigía las ligas menores, esto te lo digo para ligar el debut, Mm. el que dirigía las ligas menores era Marvin Solano, ¿verdad? Es a un señor el técnico, al que yo estoy sumamente agradecido, estaré siempre, porque cuando yo terminé mi etapa de juvenil, me tocó subir a reserva con don Luis Borgini, también que en paz descanse, un uruguayo que entrenó las reservas de Saprissa, fue el tercer portero en el Maracanazo con Uruguay.
de la selección de Uruguay. Bueno, Luis Borgini Jay me decía, sí, vení, vení, no sé qué, pero no me inscribían porque era muy chiquitillo. Bueno, la cosa es que no me inscribían. Y al final Saprissa hizo un convenio con Curridabat, se llevaron a prácticamente muchos jugadores de la reserva para Curridabat y nos ascendieron a varios a la famosa reserva o promesas que jugamos siempre de preliminar a los partidos de primera edición a las 9 de la mañana. Y me llamó Marvin Solano, nunca se me olvidará, a mi casa en Atillo. Mira, Mancilla, me dice, te vamos a pagar, queremos que sigas con nosotros acá en la reserva y te vamos a pagar 5,000 colones, allá por, imagínate, allá por el 86, 87. Yo para mí era plata, ¿verdad? Y con eso yo pagaba los pases y podía ir a pegarme unas 2 o 3 veces una comidilla pizza y eso. Entonces yo le hablé a mi madre me dio el ok para que pudiera intentar dar el paso y yo sí, cuando llegué a reserva dije yo, bueno, aquí es dando el paso a primera edición, ya yo tengo 18 años, estaba cerca de cumplir los 19 y yo veía que en Heredia aparecía Kenneth Paniagua, que eran más jóvenes todavía, Mauricio Solís, el famoso Kinder de Heredia. Entonces uno se autopresionaba y uno decía, bueno, yo tengo que debutar, ¿verdad? Y jugábamos todos los jueves contra la primera división, que la dirigía en ese momento don Joseph Bouska, el checo, eslovaco, el checo. Y a mí me iba muy bien los días, los jueves, yo todavía era medio, como te dije, y hacía muy buenos partidos hasta que una de tantas me citaron, antes a Prisa, la primera edición iba a los pueblos, iba a todo lado. Tanto si no jugaban Evaristo, entonces jugaba Heikel en los pueblos, o si jugaba Heikel Evaristo, y íbamos ahí, los que estaban quizá en suplencia para que siguieran haciendo fútbol, y a veces iba con el equipo estelar. Entonces había mucha cercanía con la gente en los pueblos. Y un jueves estaba yo entrenando en la tarde o temprano con la reserva, y me dijeron que don Joseph quería llevarme con la primera división a Escazú. Casi me sale el corazón, ¿verdad? Eso fue en el 88. Y yo hasta que, ¿verdad? Yo tenía 19 años. Y dije yo, bueno, esta es la oportunidad. Ya subirme al bus donde estaba Alexander Guimaraes, Roger Flores, Juan Callazo, Hernán Medford, Adonis Hilario, Gerardo da Silva, que en paz descanse, Vladimir, Benjamín Mayorga, todos esos símbolos, ¿verdad? Del Saprissa. Yo calladito me fui, nos fuimos para Escazú. El partido empezó, estaba don Carlos Santana, Wally Solano. De hecho, don Carlos Santana estaba jugando y don Carlos se lesionó la rodilla, nunca se me olvida, como a los 10 minutos y me llamaron que entrara por él ahí en la media cancha a los 10 minutos. Entonces, ese partido también se quedó 5-0, casualmente como el partido que tuve yo con la escuela de fútbol, quedó 5-0 y yo metí 3 goles y otros 2 los metió creo que Adonis o Hernán Medford, no me acuerdo. Pero yo metí 3 goles, entonces el checo me dijo que ya no entrenara más con reserva, entonces me empecé a preparar, entrenaba con primera y jugaba con las promesas hasta que me dieran el chance en la primera edición y ese partido llegó en Cartago, en ese primer torneo que ganó don Joseph Bouska, el último partido de campeonato en Cartago, que, bueno, yo de hecho se perdió, pues ya era campeón Saprissa, ya había sido campeón, y debuté, fueron como 10 minutos, yo creo que ni bola toqué, Fernando, yo corría y corría para allá y para acá, creo que la toqué en 2 saques de banda que hice, pero ese fue mi debut, fue en Cartago, inolvidable, imagínate, empezar mi carrera ya en el Deportivo Saprissa y bueno, ahí, a partir de ahí hubo momentos no fáciles, siempre costó un poco, ¿verdad? Pero viví cosas maravillosas. Y contanos un poco, bueno, sobre ¿cuándo fue la vez que lograste el primer campeonato con Saprissa? ¿Fue ese mismo año que debutaste? Sí, ese año, Jay, de hecho, daban una cifra significativa para lo que era ese tiempo, ¿verdad? Y Jay, caí también en el equipo, pues antes eran 4 vueltas y yo llegué para la 4.ª vuelta y los capitanes, Roger, Evaristo, todos ellos decidieron que a mí me dieran el 100% del premio también. Entonces yo me acuerdo que en la casa de Gatillo hicimos hasta el patio, le cerramos, le pusimos techo y yo le compré un montón de cosas a mi madre, electrodomésticos, yo plata que no había visto nunca. Entonces fue, digamos que, si bien es cierto, no estuve en cancha todo el torneo, fue un ratito el debut, fue mi primer torneo, pero después con Joseph Bouska fue bicampeón. En el siguiente torneo jugué muy poco también, ¿verdad? Y
era un equipo fuerte, y yo todavía seguía siendo volante, estaba Callazo en su mejor momento, Guimaraes, ya era Carlos Mario Hidalgo, era imposible, Da Silva, Mincho, era casi que imposible entrar ahí, ¿verdad? Y después sí gané dos más con don Carlos Linares, que ahí sí ya tuve más participación, sobre todo en el primero, porque el segundo fue el que yo me quebré. O sea, quedé como campeón, pero yo jugué solo 15 minutos ese torneo, los primeros del primer partido, que me fracturé tibia y peroné, pero fueron los 4 torneos que yo logré con Saprissa como jugador de primera división, más 2 de la CONCACAF, ¿verdad? Que uno lo ganamos con don Carlos Watson y otro con el Chiqui García, que eso hubiera significado 2 mundiales de clubes, ¿verdad? Antes se jugaba la Copa Interamericana y una se jugó contra la la U Católica de Chile, que se ganó aquí 3-1 y después allá y nos hicieron un chanchullo ahí, se perdió, pero bueno, yo no pude jugar aquí porque 3 días antes fue que yo me fracturé tibia y peroné para ese partido interamericana y después jugamos la otra Copa Interamericana contra el Atlético Nacional, este fue que se ganó con el Chiqui García, pero esa final se jugó con don Jorge Mario Holguín, que fue campeón mundial como jugador con Argentina, fue entrenador nuestro, jugamos la final aquí en el Saprissa, pero que era un equipo buenísimo, venía Serna, el contención, Mauricio Serna, venía Juan Pablo Ángel, Higuita de portero, Perea atrás, Alexis García, tenían Betancourt, tenían un equipazo de esta gente y perdimos 3-1, 3-2, algo así, la final esta, pero fuimos campeones 2 veces también de CONCACAF como jugadores, fueron bendiciones. Exacto, bueno, y ese primer campeonato, no sé si tal vez nos puedes aclarar, que fue que se rompió una de las sequías más largas de campeonatos que Saprissa tenía, rompió esa racha de tantos Con años don que Carlos tenían, Linares, no, sí. con Joseph Bob. Sí, con don Joseph, sí, fue una locura a nivel nacional, porque yo viviendo esas cosas, recuerdo que nos llevaron en buset, ¿cómo es? En una tarima arriba, ¿verdad? Un camión, hay un tráiler para saludar a toda la gente del Estadio Nacional al Estadio Saprissa, era todo el mundo en la calle, mucho morado, porque eso fue en el 89, desde el 82, que no se había sido campeón, ¿verdad? Entonces a mí me tocaron 2 momentos bonitos, porque fue 82 se quedó campeón, después hasta el 88 con don Joseph Bosca, fueron 6 años, que para Saprissa es bastante, ¿verdad? Y después se ganó 88, 89 y se volvió a ganar el torneo hasta en el 94, que fue cuando lo ganamos con Linares. Y ahí sí tuvimos mucha participación y metí un gol en final de segunda ronda contra Alajuela en Alajuela. A pesar de ser lateral, ahí tuve la posibilidad de anotar. Y fue de los mejores momentos míos como futbolista, que era ya iba para el extranjero, un montón de cosas. Y bueno, al final fue cuando me fracturé y entonces se me cortaron un par de posibilidades que tenía de salir y de ir a selección, muchas cosas, pero bueno, fue lo que me tocó. Mm. Y bueno, ya luego lo que analizábamos aquí en los datos, ese cambio, ese préstamo a Pérez Celedón por ese año, ¿cómo fue ese cambio de ambiente y cómo lo tomaste? Sí, de hecho yo fui el que pedí, eso fue en el 91, 92 por ahí. Como te dije, habíamos quedado campeones con Don Joseph, se quedó campeón el segundo torneo, pero igual no tuve tanta participación y yo estaba como muy sobrado en reserva, en promesas, yo llegaba y anotaba y sin ser punta, sin ser delantero, anotaba y era como el hombre clave, pero en primera todavía no había como chance, no había como chance, entonces yo ya me desesperé un poquito porque yo ya tenía como 20 años y 20 y resto y ya yo quería jugar más y yo pedí que me prestaran. En ese tiempo estaba don Juan José Gámez, que en paz descanse, en famosa hormiguita, en Pérez Celedón y él habló conmigo también me dijo, no, vámonos para Pérez de León. Me fui para Pérez y estuve 2 torneos, uno larguito y otro corto. En total año y medio estuve en Pérez, que hice grandes torneos ahí, iba para selección, cosas ahí. Igual me lesioné un poquillo y para el momento justo de selección no pude ir, que antes no había tantos torneos, ¿verdad? Ahora es que hay bastantes torneos como para tener uno posibilidades de convocatorias y esto. Pero bueno, eh, fue un lindo paso, me ayudó a madurar como persona, pues ya vivía solo, ¿verdad? Aunque yo me crié, ya te dije, yo desde los 9, 10 años viajaba solo en bus, agarraba los buses para ir a entrenar y esas cosas. Eran otros tiempos, ¿verdad? El tipo de la seguridad era diferente, uno tenía que espabilarse, andar
como dicen en todas, fui a Pérez, Saprissa me volvió a jalar, don Fabio Garnier, perdón, don Enrique Artiñano, me llamó, habló conmigo, por algo del destino, como que el préstamo caducó o se perdieron unos documentos, o yo no sé si era que ya pensaban que ya yo no iba a volver, pero me han dejado libre en ese préstamo hacia Pérez, pero hice 2 campeonatos muy buenos con Pérez y me volvieron a jalar, tanto así que recuerdo que yo firmé, nunca se me olvida, en la Burger King de La Sabana, como a las 6 de la mañana con don Enrique Artiñano otra vez. Antes todo era ciudad, puro escepticismo. Volví a firmar y firmé como por 5 años más, una cosa así. Y en ese proceso me llamó don Iván Raz para que me fuera para la liga, porque en Pérez me fue muy bien, pero yo hablé con él, le fui franco, que no, que ya yo había elegido irme para otro lado y que obviamente me jalaba el corazón, me da un poquillo morado, y que le agradecía el interés, ¿verdad? Pero sí, sí tuve la posibilidad también en su momento, quizá por más morado que fuera, si esa prisa no me hubiera llamado y me llama la abuela, probablemente hubiera ido a dar a la abuela también, ¿verdad? Dios tiene el destino para cada uno, pero sí, sí, así fue mi regreso y después regresé y igual a luchar y sí, sí, sí llegué más consolidado, llegué con más confianza. Desgraciadamente pasó lo de la famosa lesión. Y bueno, en ese lapso y ya cuando habías regresado a Saprissa fue cuando se dio el primer campeonato de CONCACAF, bueno, algo que solo la liga había hecho en el 86, pero igual sin quitar méritos ni nada, eran otro tipo de rivales, otro tipo de, de torneos, otro formato, los mexicanos no estaban, no eran tan fuertes. ¿Y cómo fue ese gane, ese torneo de CONCACAF, ese primero? El primero, tuvimos mucha participación, pero no, vieras que la gente tiene la idea de que era fácil, que no era tan difícil, no, que va, a la abuela le costó, porque lo que pasa es que a la abuela, aquí en el país la gente tiene que entender que ha habido muy buenos jugadores, ha habido muy buenos jugadores, quizás no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Pero la abuela tenía esa generación de Callazo, Oscar Ramírez, Álvaro Solano, Tomás Segura, todos esos, Rodolfo Mills que jugaron contra River Plate, era una generación extraordinaria la de la abuela, ¿verdad? Y ganaron con CACAF en buena lid. Y los mexicanos no igual. Quizás sí, hoy sí gastan más plata en el tema de los extranjeros, que tienen extranjeros y que son seleccionados todos de Sudamérica, ¿verdad? De Ecuador, de Colombia, de quien sea, son selecciones suramericanas lo que hay hoy. Entonces, ese nivel de exigencia hoy todavía cuesta mucho más, pero no era fácil tampoco, Fernando. Nosotros llegamos ya a jugadores que han jugado en selección de Brasil, nos tocó esa CONCACAF, después de avanzar con Centroamérica, eso que ya nos tocó el Puebla de México, que fuimos los primeros, porque la liga la ganó, pero no recuerdo si le había ganado o no a un mexicano, creo que no. Pues nosotros sí eliminamos al Puebla de México, se empató aquí en Costa Rica y se empató allá, y fue a penales, con Pablo Larios como portero, estaba un Tita, un extraordinario jugador brasileño que jugaba en México, o sea, fue muy duro. Ese partido fue en tiempos extra, yo lo jugué todo y parte de los tiempos extra. Eric para un penal decisivo. Este, y bueno, pero ahí no fuimos campeones, ahí fue muy bonito porque fue en Guatemala. No, perdón, eso fue que ganamos, ahí fue que pasamos a la final, a la cuadrangular final, los eliminamos. Fue en Guatemala, estuvo el León de México, que también jugamos, también se le ganó al León de México ahí, el Municipal, de Guatemala y un equipo de Surinam, una cosa así. Y nosotros se le ganó al León de México, se le ganó al Municipal y al equipo ese. Y necesitábamos un resultado, que empataran, creo que era Municipal y el León. Y nosotros en el hotel teníamos que escuchar, estábamos escuchando, porque si empataban, nosotros quedábamos campeones. Y era frío en Guatemala y cuando terminó el partido, terminó 0-0. Nunca se me olvida, o no sé si 0-0, pero terminó empatado y todos en la piscina, estaba heladísima, todos con buzo metidos en la piscina, fue toda una locura porque fue campeón de CONCACAF, ¿verdad? Titulote y bueno, esa generación nuestra fue muy exitosa porque ganamos bicampeonato nacional y bicampeonato de CONCACAF, ganamos 2 veces CONCACAF, ¿verdad? En un periodo como de 2 años, de ganar 2 torneos nacionales, de aquellos que eran larguísimos y más esta CONCACAF era porque eran equipos de época, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de estar, yo les dije a la gente, yo tuve la bendición de jugar con jugadores extraordinarios que marcaron el fútbol, no solo de Saprissa, sino del país.
Así es, sí, que digamos, ese rival que mencionabas era el Robin Hood de Surinam, al que la liga le ganó ese torneo en el 86. Por eso es que la gente erróneamente dice que era fácil y que eran otros tiempos, pero y ya Ujú. los mexicanos se toman más Sí, en serio sí, pero antes de jugar todo contra el eso. Robin, a alguien habían eliminado aquí en Costa Rica, digamos en México, que eliminaran al primer mexicano. En México fuimos nosotros. Yo creo que la liga sí le ganó a mexicanos, pero acá, digamos, cerraron acá en Costa Rica. Yo es que no sé bien la historia, cómo estuvo. Más o menos el video que estuvimos viendo, sí, la final fue con tres equipos y de la MLS y todavía no eran de Estados Unidos, todavía no tenían liga profesional, entonces no Ujú. estaban en Era ese diferente. tipo de... Ya después empezaron a incursionar hasta que ya hicieron la liga profesional. Exactamente, exactamente. Pero sí, sí, fueron lindos momentos, la verdad, que inolvidables, Fernando, inolvidables, porque siempre si en el fútbol hay algo que cuesta es ganar. Y cuando gana usted hay que disfrutarlo. Estábamos anteriormente comentando sobre los goles que habías hecho en Primera División. Estábamos viendo un día un video sobre un partido muy curioso, que una de las pocas veces que ha pasado algo aquí, que se juega un partido en Navidad, un partido memorable, un partidazo que Heredia y Saprissa se jugaban la punta y Heredia iba ganando 3-2, se quedaba líder en ese momento si ganaba, y vos marcaste el gol del empate, un golazo, y por eso Saprissa volvió a la punta. ¿Recordás ese momento? Claro, claro, máxime que no metí 300 goles, ¿verdad? Pues son contados con una mano los que metí. Entonces, ese fue un 25 de diciembre, tenés toda la razón, del 93. Del 93, el árbitro era Bernie Ulloa y nunca se me olvida porque cuando Oscar Ramírez fue el que hizo ese tiro de esquina, que estaba jugando con nosotros. Cuando Oscar fue a hacer el tiro de esquina, y yo no era de los que iba a cabecear, normalmente yo quedaba en el rebote, quedaba atrás, y íbamos perdiendo 3-2, y dice Bernie, yo esta es la última jugada, donde dijo eso, yo me fui a él, dice hacia a Linares, a don Carlos Watson, que era el entrenador, que me iba a ir a cabecear, me fui, y donde cobró Oscar, que era la última jugada, y me llegó a mí, por dicha, y anoté a Pedro Cubillo, que era el portero de Heredia. Heredia tenía un equipazo ese tiempo, a Rodinei Martins, el Policía Gómez, Machena, todos estos grandes jugadores, ¿verdad? Y se empató 3-3, entonces fueron poquitos goles, pero fueron como recordados, por lo menos, porque fueron momentos como importantes. Fue un partidazo, Heredia tenía un equipazo y ya una fecha inolvidable, ¿verdad? Además, en Navidad, yo ese 24 de diciembre me fui a dormir a las 9:10 porque yo era muy disciplinadillo para eso. No esperé el niño, me fui a dormir. Ujú. Sí, aquí no es común como en Inglaterra, que, ¿cómo se llama eso? El Box Day, que juegan el día después de Navidad o en Navidad. Aquí no ha Es, sido muy común que jueguen una fecha de esas, y exactamente, más todo lo que se jugaba, y Heredia que venía con la base del equipo que había sido campeón el año anterior. exactamente, exactamente. Y bueno, hasta hace poquito que se jugó otra vez un 25 de diciembre, entonces recuerdo un poquito ese gol porque fue la fecha esa en ese partido 3-3 y todo, siempre que hay un partido de esa índole, entre Heredia y Saprissa, por eso se llamaban los clásicos del buen fútbol, porque los dos equipos se brindaban mucho y daban grandes espectáculos. Sí, y bueno, ya luego ganaste más campeonatos con Saprissa hasta que llegaron algunas lesiones y se dio la salida de Saprissa. ¿Cómo se dio esa etapa, esa salida? Sí, bueno, ese torneo que te digo yo que ganamos y que en ese que metí ese gol, ese torneo lo habíamos ganado. Después también tuve la posibilidad de meter un gol que hasta hace poquito me lo mostraron, porque yo casi no lo veía. Lo tenía en un VH, me lo han robado allá en Pérez Celedón. No en Pérez Celedón, no, porque Pérez yo ya no sé, se me perdió ese video y no lo había vuelto a ver. Un partido que jugamos en la liga y que quedamos 1-1 y ¿cómo es que se llama? Pasamos a la final del 94, que es despuesito de ese partido contra Heredia. Termina ese partido contra Heredia, sigue el torneo, bueno, yo anoto ahí, me va muy bien. De hecho, esa prisa me renueva como un año más. Al año siguiente, pues ya me toca como casi que por primera vez ser como indiscutiblemente titular, ¿verdad? Como te digo, antes se jugaban con tres atrás y volante lateral izquierdo. Y a mí me encasillaron que era volante lateral izquierdo, aunque yo era volante,
interno y libre, o sea, un enganche prácticamente. Entonces decían que yo era el sustituto de Enrique Díaz, pero yo nunca me sentí lateral. Primero que el listón de Enrique Díaz era altísimo, ¿verdad? Este, era uno de los jugadores más históricos que ha habido en el país. Pero más allá de eso, yo nunca me consideré que ese era mi puesto. Pero ese año jugué bastante, jugué bien los partidos que jugué. Me toca, bueno, ganamos el torneo con Linares, viene el segundo torneo, lo que es pretemporada en México, en Guatemala, en Honduras, en todo lado, yo estaba de titular, ¿verdad? Indiscutible ahí, titular, titular. Lo que hacían era que Díaz jugaba como stopper, no era que sentaba a Díaz, sino que lo ponían de stopper por izquierda. Entonces hacíamos una dupla muy vacilona porque si él se iba, yo me quedaba y producíamos mucho por la izquierda, daba mucha profundidad en ese momento el equipo cuando jugábamos los dos juntos. Pero bueno, nos toca el primer partido en Turrialba. Antes se jugaba a las 11, todo el mundo jugaba a las 11. Nos tocó en Turrialba y una jugada ahí muy desafortunada. A los 15 minutos, un 11 de septiembre, como las Torres Gemelas, no se me olvida la fecha, del 94. Como jugábamos con tres, la bola venía del lado derecho, nos estaban atacando allá en Turrialba. El lateral en ese momento era Vladimir. Vladimir era el lateral derecho, volante lateral. El stopper derecho era Ronald González. El líbero era Mauricio Wright. Y el stopper izquierdo era Enrique Díaz. Entonces salió Vladimir, salió Ronald González, salió Mauricio Wright, Enrique Díaz, y yo hice el movimiento como un líbero, tapando. Y la bola me quedó a la izquierda. Yo pude haberle metido una patada y la sacaba de la cancha y listo, pero donde yo vi que Díaz quedó como por ahí, yo dije, bueno, voy a recostarme y hacer así para dársela a él, ¿verdad? Como una barrida ahí acostado. Pero yo no vi la intención del delantero de ir a trabar. Él fue sin mala intención, fue fuerte a trabar. Alfonso Durán, el cual ahí lo saludo si le llega esta entrevista o el programa, porque tenemos buena amistad y buena relación a pesar de ese desafortunado momento. Yo hice a repa y el hombre se lanzó así con la plancha y ahí sonó, ¡pax! Quebrado tibia y peroné, ¿verdad? Entonces, ese fue el momento más duro, más triste. Yo andaba muy bien, había quedado campeón al final de año, se me han acercado el Independiente Medellín. En buena teoría yo jugaba los primeros 5 partidos acá de ese torneo y me iba para Colombia. Se me cayó todo, ¿verdad? Se me cayó, obviamente, y fue prácticamente un año. Jugué esos 15 minutos. Al final del torneo, como eran torneos tan largos, tuve la posibilidad de estar en 2 partidos como en banca, algo así, que fue el bicampeonato, ¿verdad? Y quedamos campeones otra vez con Linares. Este, Fue duro porque como a los 5 meses y algo, yo todavía renqueaba, me dolía mucho. Entonces el Palavicini, que era el doctor nuestro, me mandó a hacer unas placas otra vez y fue que vos tenés 2 huesos, que es la tibia, que es la espinilla, por decirlo así, el de frente, y el peroné es el que va, que pega con el tobillo. Y a mí me había soldado el peroné y la tibia no consolidaba, entonces no dejaba que pegara y me dolía y me dolía. Entonces, como 5 meses y medio después me volvieron a quebrar intencionalmente, quebraron la tibia para que consolidara el peroné, entonces eso me atrasó la recuperación. Fue muy duro, fue muy, muy duro, muy complejo. Me hizo fuerte en muchas cosas, pero sí quedé con dolores, quedé con cositas ahí, con secuelas. Después en Saprissa estuve, no sé, 3 años más, pero bueno, sano 2 años más y obviamente me costó bastante, ¿verdad? Y fue donde fui tomando decisiones después, ¿verdad? Pero así fue mi incursión. Y qué lástima eso, porque en esa época habían muy, muy pocos jugadores en el extranjero. Costaba mucho ver legionarios y que por diversas situaciones se haya dado una oportunidad en una liga de las competitivas de América. Sí, ya muchos se había ido Mauricio Wright, Roy Meyers a MLS, ¿cómo es que se llama? A México, habían ido a Pachuca, hubo un momento en que Pachuca empezó a buscar a Hernán, de hecho yo iba para México también, no, eso fue después cuando vine de la fractura, ya iba a ir a México también, pero se dieron cuenta que me había fracturado, entonces me bajaron las acciones, ¿verdad? Pero, pero sí, ya empezó a darse un poquito de mercado. Cuando en la etapa última mía empezó a darse de mercado en el extranjero. Ya estaba el tema de lo de Guatemala muy metido, cuando se fue Rolando y se fue, igual iban a comunicaciones, Ronald González, toda esta gente que iba a comunicaciones también. Todo fue un boom ahí, el fútbol
guatemalteco pagaba muchísimo dinero. Y después a México, obviamente, fuera primera o segunda A, que era la segunda división, era mucho dinero también, ¿verdad? Pero y sí, fue un momento. Al final, en su momento, por lo menos yo, por mi juventud y por todo, me costaba entender, pero al final uno entiende que son cosas que pasan, ¿verdad? Y Dios le da a uno la sabiduría para manejar las situaciones y saber que el camino de uno era por otro lado. Así es, como todo, son cosas que suceden. Y bueno, Sí. luego se da ya tu salida de prisa, pasaste a Carmelita, y cómo se da ese cambio, cómo lo tomaste de pasar de uno de los equipos más grandes del país que pelea campeonatos a uno de los equipos modestos, que siempre ha sido considerado así, modesto y que tiene otro tipo de objetivos distintos. Sí, sí, obviamente con todo el respeto, esto siempre con todo el respeto, obviamente sí fue duro el cambio, porque inclusive yo cuando salí de esa prisa me llamó el finado don Antonio Moyano, Reina, y me iba a mandar al Comunicaciones y después se cayó, después que el Municipal, y la cosa es que estaba así, y yo estaba estudiando en ese momento el diplomado en Dirección Técnica en fútbol, yo ya había dejado de estudiar turismo, chiquillo, estaba estudiando administración, había parado, digo yo no puedo dejar de estudiar esto tampoco, no puedo dejar todo botado. Entonces, claro, si se iba de comunicaciones o al municipal, que era muchísimo, muchísimo dinero y prestigio, porque eran equipos muy buenos, pues hacía el sacrificio y me iba. Pero al final sí me salió la posibilidad de irme para Jalapa o uno de estos equipos. No se pagaba mal, pero yo sí dije, no, quiero poner mi estudio de primero en este momento. Hablé con don Antonio y me quedé, ¿verdad? Y en ese proceso me habló el famoso Cañón González, que en paz descanse, ¿verdad? Y me fui para el Carmen, estuve como 6 meses, fue un choque, sí, sinceramente, porque uno está acostumbrado a jugar con mínimo 5,000, 6,000 personas, ¿verdad? Si cuando era muy poca la gente en el Saprissa eran 6,000, 5,000, 7,000 personas, a jugar con 100, con 200, con 50 personas, uno veía el que le mentaba a la madre en la gradería, todo, o sea, era difícil, las metas eran totalmente diferentes, no fue fácil, no fue fácil, fue un semestre que me costó mucho, jugué algunos partidos, pero fue un paso muy efímero, fueron como 6 meses en Carmelita. Y ese equipo de Carmelita, bueno, a pesar de siempre las dificultades que siempre ha tenido, falta de estadios, situaciones así, ese año trató de armar un proyecto bonito. No sé si estaba con Juan Luis, que tenía a los hermanos Quiroz, a Luis Quiroz, al Supersónico, a McCoy, a Claudio Jara, a José Mario Sí, Rodríguez. Trató de hacer sí, un pero proyecto no, en ese interesante. año no fueron esos, ese fue con Ronald Mora. Yo fui con Ronald Mora en primera instancia y terminé con Juan Diego Quesada. Se fue Ronald Mora, le costó al equipo. Ahí estaba Calis Castro, que era un extraordinario jugador, es de los mejores jugadores que yo he visto. Él empezó como a los 27 años en primera división, Calis Castro. Un zurdo maravilloso. Estaba José Luis Azofeifa, Rocky Cordero, había algunos ahí, muy jovencitos algunos, Davis Taylor, recuerdo, Dajer Villalobos, había un grupito bueno, pero ese que vos decís, sí, yo no tuve la posibilidad de jugar con ellos, pero sino el Ese fue Carmen ha hecho equipos muy buenos. sí, en ese año, sí, creía que era en ese que llegó al año siguiente. En ese año ya estaba Juan Luis Hernández. Sí, sí, yo no tuve la oportunidad que me dirigiera a Juan Luis, no tuve el chance, pero sí, sí, obviamente escuché y fui rival de Juan Luis, siempre muy respetuoso con sus equipos y un señor que marcó época también, ¿verdad? Y bueno, ya luego diste un paso por Cochea también, un equipo de los también, de los de media tabla hacia abajo, que le costaba también, que luchaba por mantenerse en primera y dio los primeros pasos, uno de los grandes jugadores que salieron, como fue Steven Bryce. Sí, sí, sí. Ese fue un paso. Yo igual estaba en ciertas cosas acá, un paso ahí. Estaba en ciertas cosas, estaba como rehaciendo mi vida, muchas cosas, y me fui para Goicoechea después del Carmen. Y fue como un renacer en mi carrera en la parte deportiva, porque sí, deportiva individualmente para mí, porque sí costaba mucho. Estuvimos peleando el descenso con San Carlos prácticamente todo el año, pero al final tanto San Carlos como nosotros nos salvamos y quien se fue San Ramón, fue cuando San Ramón se fue a segunda división, pero fue un año que en lo personal yo no era meter tantos goles, fue un año donde sí jugué de volante, más que de creativo, jugué como un mixto,
contención y mixto, y yo, oye, ese año metí como 7 goles, entonces sí me salió la posibilidad, me llamó el finado don Orlando de León para irme para Heredia, y después me llamaron los Sterling, ¿verdad? Para irme para Limón. Heredia al final no terminó cuajando, pero en Goicoechea, en la parte deportiva, me fue muy bien. Sí era muy duro porque eran equipos que le costaba en la parte económica, entonces te quedaban debiendo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eh, yo en ese tiempo era soltero, entonces podía sobrellevar, entre comillas, esa ausencia de platas, pero uno con familia era muy complejo. Y ya esos pequeños avisos ya a mí me iban como enfriando con el tema del fútbol, ¿verdad? Ya yo iba enfriándome en esa parte, digo yo, ya a estas alturas de mi vida, ya como con 29 años, estar en esto no me suena, me dolía la pierna, ratos, había veces que me dolía, a veces que no. Bueno, y ahí fue así, al final terminé dando el paso, me convencieron los Sterling por mis raíces. La gente quizá no lo sabe, yo soy Herrera porque mi madre se casó con su esposo, su primer esposo fue de apellido Herrera, y cuando yo nací, bueno, ella estaba separada hacía mucho tiempo y yo nací y quedé con los apellidos del que parecía como esposo, ¿verdad? Como Herrera, pero yo soy de los Pearson, digamos, de, de Turrialba, unos Pearson que son, bueno, hace poco murió un tío que jugó en la Juela, Walter Pearson, será tío mío. Entonces, vamos a ver, los Sterling, ¿a qué voy con esto? Que para contextualizar, ¿por qué me fui para Limón? Yo, de apellido Herrera, cédula 1, no hablaba patuá, inglés, nada de eso. Entonces, me sedujo la idea de ir a conocer, ¿verdad? Mi sangre, mi tierra, al final, aunque no había vivido nunca allá, y me fui para Limón, pero en Limón fue una experiencia dura también, porque llegando me dio dengue, igual atrasos salariales, porque la situación se complicó, el equipo deportivamente tampoco, 3 entrenadores como en 3 meses, me desgarré después de que me recuperé y ahí fue donde yo dije, no estoy para esto ya mejor me hago un lado, 30 años y mejor me agarré mis cositas, hablé con los directivos y les dije muchas gracias, me vine y empecé con mi vida laboral, yo había estudiado administración, entonces me trabajé en un banco 2 años, el famoso Banco Interfin, que ya no existe, eh, y esa fue mi vida futbolística como, valga la redundancia, como jugador de primera división, ¿verdad? Pero sí quedé, no fue un cierre como yo lo esperaba, pero sí fue una carrera linda, bonita, mucha gente se retiró sin poder entender qué es ser campeón, estuve en equipos, eso curtieron mi manera de ver la vida y hoy que soy entrenador, viví luchas por el descenso, como te dije, viví el tema de equipo que quizá no estaba peleando descenso, pero tampoco estaba peleando por clasificar, entonces andaba ahí y también estuve en un equipo donde te exigen ganar siempre, que fue donde yo me crié chiquillo, ¿verdad? Que siempre es ganar, 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 ganar. Entonces vi varias facetas, eso yo traté de tomarlo para mí, para enriquecerme, para crecer y para tomarlo como una de mis armas, por decirlo así, de mis insumos para después ser entrenador, ¿verdad? De primera división o de Sí. Liga Menor, que es donde me he desarrollado mucho también. Te retiraste muy joven, como mencionas, con 30 años, cuando en esa etapa muchos jugadores todavía les queda mucha cuerda, como dicen, y algunos incluso están en la cima de su carrera. Sí, vamos a ver, como de los 28 a los 32, 33. Hoy yo creo que eso ya el margen es más amplio, porque hoy la metodología es diferente, el jugador dura más. Vos ves cómo juega Mariano a los 37 años, David Guzmán, Kendall a los 35, el otro a los 34. O sea, ahora es como más longeva la carrera para el jugador porque se cuidan mucho, las metodologías son diferentes, hay menos desgastes de rodillas, de otras cosas, ¿verdad? Se sufren igual las mismas lesiones, pero los tratamientos son más avanzados, la tecnología, todo, ¿verdad? Sí, sí, también sí, ya yo estaba sufriendo no solo en la parte económica por los atrasos, sino que me dolía la pierna cada vez que se me inflamaba la que me fracturé. Pero vieras que al final yo volví a jugar, pero en segunda división 1 año, con Vladimir en Fusión Tibás. Cuando tenía 36 años, después de 6 años de estar retirado, Vladimir me habló para que le ayudara ahí, que necesitaba gente de experiencia. Jugó Roy Meyer, jugué yo, jugó Michel Meyers
y estaba chiquillo Randall Azofeifa, Johnny Acosta, Armando Alonso, chiquillos ahí que después fueron lo que fueron, ¿verdad? Pero nosotros, yo volví a jugar a los 36 años, tenía 6 años de retirado, como yo siempre he sido delgado, no me costó relativamente tanto ponerme en forma. Bueno, un mes sí que me dormía como a las 7 de la noche, ¿verdad? Pues estaba muerto, pero volví a ser un jugador profesional por un año en segunda, un proyecto que era muy serio y hasta la final llegamos, pero la perdimos contra Santa Cruceña. El año que Santa Cruceña subió fue contra eh, Fusión Tibás, pero dejó mucho jugador para el fútbol nacional, ¿verdad? Crechermuk, Cristian Carrillo, Andy Furtado, todos esos jugaban ahí en Fusión. El finado Bobby Álvarez, portero, mucha gente que después fue jugador de primera división. Ahí lo recordamos bastante. Bueno, y ya luego, ya todo el tiempo que de tu retiro y todo eso, ya te empezamos a ver incursionar en medios como comentarista, como en el espacio de Eric Lones, ya te empezamos a ver más seguido en televisión, radio y demás medios. Sí, Fernando, a mí me une una gran amistad con Eric y generacionalmente somos de los mismos, Roy, Mauricio Wright, Justin Campos, Hernán Medford, Ronald González, toda esa camada. A hoy mantenemos una gran relación todos. Y bueno, Eric tiene un espacio que ya todos lo conocen, ¿verdad? Yo estuve ahí un gran, bueno, casi que al principio. Después salí porque fui para la primera edición, volví y volví a salir cada vez que me iba para la primera edición. Y ahora pues estamos ahí con Eric otra vez, hace año y resto creo, o voy a cumplir el año, no sé, tengo ya varios meses de volver a incursionar ahí en deporte más. Es una faceta. También tuve el tema de Extra en su momento me contrató como comentarista cuando Diario Extra o Extra TV tenía los partidos, los derechos de los partidos del Carmen y de Santos. Yo era el comentarista oficial ahí, entonces me gustó mucho esa faceta también de comentar partidos. El fútbol a mí me apasiona, me encanta en todas sus maneras, ¿verdad? Y si uno puede ser partícipe, ya sea dentro de la cancha, ya sea comentando, ya sea en los programas o ya sea como entrenador, que sigue uno ligado ahí, ¿verdad? Eso a mí me llena mucho. Así es. Y contanos un poco, bueno, sobre el trabajo que has realizado como asistente en Saprissa, porque hemos visto, hemos analizado que en gran parte de los campeonatos obtenidos por Saprissa y con los entrenadores que ha tenido Saprissa, vos has estado ahí, has tenido como esa estrella, has tenido esa magia, se ha visto esa mano tuya reflejada, porque casi todos los entrenadores que han salido campeones siempre tienen a la par a Marco Herrera. No, la mano de Dios es la que han tenido los entrenadores y mi persona. Igual, para contextualizar, yo empecé de entrenador en el 2006. Como yo te conté, yo saqué el diplomado en dirección técnica en fútbol y saqué la licencia A. Después llegó la licencia A Pro, que es lo más alto que han dado acá. Algunos cursos he llevado afuera, algunos virtuales también. Mi primera experiencia fue con Barrialeña, que era lo que era antes ANAFA, que hoy es Linafa, ¿verdad? Los que ganan ahí suben a primera división, en tercera división. Cuando yo fui a NAFA, vea, casualmente hay cosas que pone Dios, ¿verdad? Eso es para contextualizar siempre, a mí me gusta contextualizar. Mi madre, toda mi madre, yo soy Herrera Marín, mi madre es del Barrial de Heredia, toda la familia de mi madre es oriunda del Barrial de Heredia, y hay Marín por todo lado, ahí, no sé, ahí yo tengo primos segundos, terceros, hasta 80 creo, no sé. Este, es una ciudad muy, muy familiar, o un pueblo muy familiar ahí en Heredia. Estaba Realeña en ese momento de último lugar en esos que son como 80 equipos, ¿verdad? Estaba de último lugar en su grupo. Me hablan que si quiero empezar mi carrera de entrenador. Entonces, yo digo, claro que sí. Yo trabajé yo estudié educación física, también trabajé en un colegio. Entonces, yo les dije que sí. Me fui ahí a Barrialeña. Iba de último lugar. Primer partido me tocó jugar en San Rafael de Alajuela. El entrenador de San Rafael de Alajuela era Mauricio Montero, ¿verdad? Chunche. Yo todavía no podía estar dentro. Entonces, la cosa es que yo ni conocía bien todos los jugadores, pero empatamos 2-2. Hicieron un partidito bonito. Ya me tocó sentarme en la banca y Dios me dio la bendición de que ganáramos 8 partidos seguidos. Entonces pasamos a ser primeros después de ser últimos. Eso es como un cuento de hadas, la verdad, Fernando, porque
clasificamos en la cuadrangular, esa final quedamos de segundos y ya vienen los cruces esos de cara a cara. Nos tocó Jaco Race o un Jaco Race que era como de parrita. Eh, lo dirigía Henry Duarte, asistido por el finado Javier Astúa. Eh, y en esa serie, pues ganamos en casa y empatamos fuera o perdimos por uno, no me acuerdo, pero nosotros habíamos ganado acá 2-0. Eh, pasamos a semifinal con Jan Hajek, que era un checo que se estableció aquí, no sé si todavía vive acá o qué, pero era Carrillo de Guanacaste. Empatamos en casa 0-0, ahí en Mercedes Sur, en el estadio de Mercedes, y ganamos 3-0 en el estadio allá de Carrillo. Pasamos a ser finalistas de ese torneo para ir a segunda división. Nos tocó la suerte de Guapiles, de Cariari, que ahí habían jugadores de Guapiles, de Cariari, exjugadores, un equipo que les pagaban. Nosotros era una barriada, muchachos que trabajaban todos, que llegaban apenas al entreno y había que medir hasta la intensidad del entreno para no lesionarlos, porque algunos trabajaban de pie, o sea, fue todo un tema, pero se logró. Y fuimos allá a Cariari, al Comunal, perdimos 2-1 en esa final, el primer partido allá, donde yo nunca me ha dado pena decirlo, pudimos haber perdido 8-9-1, o sea, fue una pedrería de rancho, como se dice en el fútbol muy coloquialmente, nos pegaban las bolas en los palos, por aquí, por allá, mi portero paró un penal, pero perdimos solo 2-1, metimos un muchacho que metió un gol en el ángulo cuando no lo merecíamos, pero cuando las cosas están para uno, están para uno. La final fue acá en el Sanjuaneño de Tibás, todo el partido 0-0 hasta el minuto 87, un penal, hay una mano que metieron, lo metió mi capitán Rafael Palma, el empate, y en los 7 minutos de reposición del primer tiempo metimos el segundo. Para no cansarlo con el cuento, subimos a segunda división con ese equipo. Esa fue mi primera experiencia de entrenador. Entonces ahí yo dije, bueno, creo que me diste un don o me diste algo, andas conmigo. Sin embargo, yo no dirigí ese equipo en segunda división porque Vladimir me llamó para que fuera de asistente a Guapiles con Santos. Entonces yo recuerdo que yo le dije a Vladimir, estaba yo en el colegio, yo le dije, déjeme hacer el mes de preaviso, Vladimir, y déjeme subir a este equipo. Así, yo le dije entre broma y en serio, ¿verdad? Y yo creo que lo declaré tan fuerte que Dios me lo cumplió y nos cumplió eso. Y subimos ahí, los dejé en segunda, yo me fui a ser asistente de Santos y entrenador del alto rendimiento. Y ahí empezó mi historia como entrenador de fútbol, subiendo un equipo allá. Con el alto rendimiento de Santos quedamos subcampeones nacionales y empecé ahí. Después, como vos lo decís, en el 2010 ya estaba en la estructura de Saprissa, manejamos la segunda división con Roy. Yo tenía un poquito más de experiencia, entonces me pusieron de asistente de Roy en la segunda división de Saprissa de Corazón, ahí con Kendall Chiquillo, Guzmán, Ricardo Blanco con 16, 17 años, todos estos chiquillos que puedan imaginarse, Deiber Vega, Golovio, Yeltsin, todos esos chicos jugaron en segunda división con nosotros y nosotros pasábamos a la segunda ronda y clasificamos a finales. Nosotros jugamos 2 finales con Saprissa de Corazón a estadio, bueno, lleno no porque, pero sí gradería donde está la ultra llena y la de sombra llena totalmente. Entonces esos chiquillos fueron sintiendo lo que era jugar partidos de presión con Saprissa, siendo segunda división con 17, 18 años. Kendall, todos estos que te dije, Esteban Santana, César Elizondo, todos esos que algunos ya no juegan. Y a partir de ahí, en el 2010, nos dieron a Roy y a mí la primera división. También estaba Justin, que había ganado el pentacampeonato con Saprissa, y nos lo dieron a nosotros. Ese torneo se cerramos bien, pero no se logró, ¿verdad?, clasificar bien a la final. Empezamos el otro torneo y ahí sí la rompimos. Nosotros en ese torneo perdimos solo un partido. Se habla poco, pero el torneo donde Roy Meyer fue el entrenador, solo perdimos contra la Liga en Heredia y porque habían expulsado a Alan Alemán. Bueno, no sé si hubiéramos perdido igual, ¿verdad? Pero expulsaron a Alan Alemán y perdimos 1-0. Sí se empató bastante ese torneo, pero fuimos casi invictos y ganamos la final a San Carlos, creo que fue. Ese fue el último torneo que ganó Keylor como portero de Saprissa. Ya después se nos fue Michael Barrantes para Noruega, el otro para todo lado, se lesionó y ya nosotros fue donde empezó a jugar un poco más Oscar Duarte,
David Guzmán, todos estos muchachos. Y bueno, ya después tocó salir de Saprissa, después de ese paso, volvimos, otra vez manejando el alto, casi siempre estuve manejando el alto rendimiento. Con Justin me tocó la oportunidad también de dirigir y fue creo que la 29 la que ganamos. La 29 fue con Justin, me parece, en el 2014, 2013, 2014, 2015, no lo recuerdo muy bien. Con Justin Era ganamos. Ah, la Liga del Rey de puntos, creo que. eso fue después, eso fue con Wright, fue con Wright, no me acuerdo. La cosa es que sí, hubo una de esas que la liga hizo 70 puntos, no sé, un montón de puntos. Y iba invicta Con Machillo, prácticamente. que hizo Ah, una racha de puntos con Machillo. Fue primer bueno, lugar con y Machillo Saprissa también, cierto, cierto, cierto. Sí, 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 con Oscar. Y nosotros logramos ganar esa la final recuerda. contra. Ujú. Y después quedamos campeones también con Mauricio Wright, ¿verdad? Con Paté primero, con Walter Centeno. Quedamos campeones de la Centroamericana, le ganamos a Motagua a la final. Y después ganamos el campeonato nacional con Paté, con Walter. Y después la ganamos con Mauricio Wright. Dios me ha dado la oportunidad de ganar 4 torneos con la primera división en el campeonato nacional con 4 técnicos diferentes y una Copa Centroamericana, ¿verdad? Entonces, y la bendición que me ha dado, que puedo yo más que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí, sí he coincidido además con técnicos muy ganadores también, ¿verdad? Digamos que hay lindas coincidencias o Y es por diosidencias. eso que tenés esa mística y esa estrella. Y contanos un poco, ¿cuál entrenador te inspira a implementar la metodología de trabajo que estás implementando con los muchachos que entrenas actualmente? Sí, bueno, actualmente estoy con las chicas, a pesar de que esa prisa no salió de primera división, va a meter un equipo en segunda división, pero U20, son chicas muy jóvenes. U20, pero en realidad de edad, U20 hay una o dos, las demás son U17, son chicas de 16, 15, 17 años, muy jóvenes, pero muy talentosas. Eso es a hoy, ¿verdad? Con esto del fútbol femenino, que se dice una cosa hoy y otra mañana, probablemente no sabemos exactamente cuál es el destino, si se juega en segundo o en primera, no sé. Eh, y hay muchos. Yo tuve la influencia de don Joseph Bosca, de Gámez, de Carlos Watson, de Dinari, de todos uno trata de sacar algo, Fernando, y además de que hay una actualidad, ¿verdad? No es lo mismo mis tiempos, las metodologías pasadas a la metodología actual, que eso es uno de no sé si de mis crisis existenciales hoy, en que siento que no todo lo nuevo es bueno para hoy, ni todo lo viejo es malo. Yo creo que uno tiene que hacer como un mix, esa es mi manera de verlo. Yo dirigí el Uruguay de Coronado en segunda división hace un año por ahí que me prestó esa prisa. Nos fue bastante bien, teníamos un equipo muy joven y limitado en muchas cosas y fue el año que subió Liberia, ¿verdad? Y le dimos la pelea. Allá tuvimos a Liberia 2-0 en Liberia, como hasta el minuto 60, y después Liberia con esa capacidad que tiene e incapacidad que tuvimos nosotros, pues nos dieron vuelta y perdimos 3-2. Ellos pasaron a la final y ganaron. Eh, Tengo influencia de cada uno de ellos. En la parte, el fútbol no es solo en la parte metodológica de los ejercicios, de las sesiones, es un tema de manejo de grupo, de cómo gestionas el éxito, cómo gestionas el fracaso, cómo gestionas un jugador que es incómodo, otro que no, al tímido, al que es bichillo, o sea, tenés que manejar una serie de elementos y nos hemos ocupado por estudiar, primero que todo, por mantenernos actualizados y activos, porque a veces la gente habla sin saber, ¿verdad? Si los técnicos están o no están actualizados. Hoy hay muchas herramientas para estar actualizado. Yo con un clic puedo ver lo que hace Guardiola, puedo ver lo que hace Jürgen Klopp, o sea, lo podemos ver y podemos aplicarlo o no, ¿verdad? Usted tiene que también, obviamente, tropicalizar Fernando. Eh, sí, tengo influencia de todos, por el lugar donde me he desarrollado, obviamente me gusta tener la pelota, me gusta atacar, ¿verdad? Me gusta ser ofensivo, pero también me gusta ser un equipo fuerte defensivamente. Me gusta que los equipos sean equilibrados en todas sus líneas. Si usted está bien atrás, probablemente arriba
arriba vas a tener el chance de anotar en cualquier momento, pero sí me gusta que ese chance no sea una vez, sino que sean 15, 20 veces. Entre más posibilidades llegues vos en ataque, más posibilidades de anotar vas a tener, ¿verdad? Y entre menos te lleguen, menos posibilidad de que te anoten también, ¿verdad? Entonces, en cuanto a metodología, obviamente hay que aplicar mucho de lo que se hace hoy, con un poquito de lo que ayer nos ayudó también y hacer un mix y una mezcla y está la inteligencia hoy. La metodología es crear, ¿verdad? Yo como entrenador, recrear alguna situación de juego que yo pueda ver y que la pueda hacer en un ejercicio, ¿verdad? Que eso ya con los años lo vas logrando cada vez más y vas entendiéndolo más. Mi pelea, por decirlo de alguna forma, es que el jugador entienda el juego. El fútbol es un juego, es un deporte, pero es un juego y los juegos tienen secretos. Y si ellos aprenden cada vez más en un mundo o en un momento donde el jugador no tiene tanta experiencia como la tuvimos nosotros mejengueamos todos los días a toda hora antes de ser jugadores profesionales. Hoy los chicos ya no mejenguean tanto, no mejenguean tanto, entonces muchas cosas tenemos que tratar de recrearlas nosotros, de dárselas, pero eso es, hay que repetir y repetir para que ellos lo vivan, lo sientan y lo vayan comprendiendo y lo analicen, porque solo las experiencias casi siempre son lo que vos vivís, es lo que te va a enseñar, ¿verdad? Muchas veces te dicen y cuesta mucho aprender de lo que te dicen, a veces tenés que aprenderlo vos, entonces es que jueguen mucho, que luchen mucho y por ahí va. La metodología mía es mucho que lo que el mismo juego te da, pero obviamente con mucho orden y con lo que se maneja hoy en día. Muy bien. Tano, ¿de qué lado se disfruta más un campeonato? Puchis, yo los he disfrutado tanto de los dos lados, ¿verdad? Es que son diferentes, aprende uno a disfrutarlos de diferente. Obviamente, cuando uno es jugador y con más desenfreno y ahí soltas todo y si se vas de fiesta y estás con la fuerza y todo el asunto. Si sos soltero, ¿verdad? Todavía más ruenda suelta. Obviamente cuando ya son casados tienen que, va incluida la familia, obviamente. Y ya uno después, cuando estuvo casado en algún momento y ganó como técnico torneos, una alegría que usted comparte con la familia, como jugador también, pero como entrenador, con la gente que está muy cerca tuya, porque el entrenador es un ser silencioso, un ser que, que viaja por el mundo con sus penas cuando se pierde sos el más malo, ¿verdad? Y cuando se gana son los jugadores, los buenos, entonces el técnico aprende a vivir con eso y cuando logra ganar es como, puchis, todo el esfuerzo valió la pena, ¿verdad? Como jugador sí anda menos consciente de eso, se disfruta muchísimo, diferente, y como entrenador sí es la labor cumplida, ¿entendés? Dice, mira, quedamos campeones, fuimos los mejores, qué bonito, lo logramos. Ese es el sentimiento de uno como entrenador, en contraparte como jugador, ¿verdad? Que se siente uno el rey del mundo. Correcto, y es pasa como entrenador, puede firmar por 5 o 6 años, que si pierde 3 o 4 partidos seguidos, hasta ahí llegan esos 5 años de contrato. Esos Es un- se pueden firmar mejor en una servilleta porque son muy rompibles fácilmente, menos en este fútbol, ¿verdad? En nuestro fútbol que es así, hasta ganando te sacan, entonces es difícil. ya para ir cerrando esta transmisión, no sé si nos puedes dar un mensaje de cierre para toda la afición y toda la audiencia que nos sigue. No, Fernando, que te sigan. La verdad que encontrar espacios así donde uno se abra, tenga el espacio y el tiempo para poder hacerlo y contar un poquito de la historia más humana de uno. A veces lo ven a uno y tal vez ven, depende de mi personalidad, si soy medio gritón o soy medio ahí, dicen, ah, ese es un patán o ese es pasivo, ¿no? A veces tienen que ver qué hay detrás de uno para saber el porqué de mi comportamiento, por qué soy como soy, no sé, ¿verdad? Yo la verdad que muy agradecido por la invitación. Que sigan el espacio, me parece una muy linda manera de llevarle información a la gente, que nos conozcan, ¿verdad? Que nos conozcan un poquito a cada uno de nosotros y están más cerca de ustedes, de que Dios siempre esté en sus vidas. Ese es mi mensaje principal, que esté en sus vidas, que Dios les dé bendiciones siempre, los ilumine, que toda situación, el WhatsApp de Dios siempre está abierto y siempre contesta, ¿verdad? Ese no lo dejan visto a uno. Esa es mi única recomendación para los que ven el programa, que tengan muchas bendiciones. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Ha sido una excelente conversación. La verdad la hemos disfrutado bastante y te deseamos muchos éxitos en
todos tus proyectos y nuevamente muy agradecido por haber aceptado esta participación. Con mucho gusto, Fernando. Que Dios me lo bendiga. Bueno, amigos, de esta manera estamos cerrando una nueva emisión de su espacio Personajes del Recuerdo, donde les llevamos toda la trayectoria, las historias, las anécdotas y mucho más. Nos vemos la próxima semana con otro personaje destacado y hasta la próxima.